Amén. Bueno, buenas tardes. Dios les bendiga a todos. Yo no soy el que está enseñando. Dios es el que está enseñando, pero no es a través de mí, sino a través de ustedes. Yo solamente estoy presentando algunos principios básicos del evangelismo y ustedes son los que deben de aportar lo que es necesario para hacer esto. Simplemente estamos hablando de discutir y hablar de lo que es necesario que hablemos. Y estos son algunos puntos nada más. Hemos estado avanzando lentamente porque gracias a Dios ha habido mucha participación, ¿verdad? Hemos hablado de varios puntos. El primer punto de cómo enseñar la palabra, basada en Colosenses 4, 5 y 6, estar preparados, cómo ser dirigentes, de no contender, ¿verdad? Hemos hablado de buscar el perdido, del valor de las almas, de dar el conocimiento, compartirlo con los demás, de saber a quién estamos hablando, para saber cómo identificarnos, y vemos cómo Pablo lo practicó. O sea, que él se hacía a cada quien como lo era para poder llegarle, ¿no? ¿Cuál es la meta del evangelio? Obviamente la salvación del alma. ¿Cuál es el corazón de Cristo? Darles a conocer cómo es Dios, ¿verdad? Y una de las primeras conclusiones que llegamos, todo esto ya lo hemos visto, ¿se podrá lograr si no vamos a los perdidos? Claro que no, ¿verdad? Entonces ya empezamos a analizar la semana pasada las características del corazón convertido. ¿Cómo sabemos que una persona está realmente convertida? Y empezamos en el punto A, hablando de cómo poder, porque es muy difícil leer la mente de las personas. Entonces hablamos de que el corazón, o sea, la mente debe estar convertida en realidad, ¿verdad? Y vimos algunas escrituras sobre eso. Por ejemplo, en Génesis capítulo 6, versículo 5, vemos que Dios destruyó al mundo porque su corazón estaba inclinado constantemente hacia el mal, ¿verdad? Entonces vemos que necesitamos encontrar y convertir un corazón que esté dispuesto a estar constantemente hacia el bien, no hacia el mal, ¿verdad? Y el segundo punto donde estuvimos discutiendo la semana pasada fue que más es lo que quiere hacer, ¿no? ¿Verdad? Y eso lo vimos en algunas escrituras que ya citamos, Juan 6:45 y 2 Corintios 3, 1 al 3, y hubo bastante participación de todos ustedes en esta parte. Entonces, no sé si quieren que revisemos, vamos a revisar este punto B, de cómo identificar un corazón que está ya convertido al cristianismo. Si alguien me hace el favor de leer Juan 6:45, por favor. Revisar desde ahí. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, quiere aprender de quién. ¿De quién quiere aprender el verdadero corazón convertido? El Padre. Del Padre, de Dios, ¿verdad? Eso es la oración de Samuel fue esa. No queremos aprender de Miranda, queremos aprender Amén. de Dios. ¿Verdad? Amén. Amén. Eso es lo que nos hace verdaderos cristianos. Eso ya sabemos, una persona le interesa ¿verdad? Cuando no te pregunta qué es lo que usted piensa, sino que te pregunta qué es lo que Dios piensa. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios piensa de esto, de aquello? ¿Verdad? Y 2 Corintios capítulo 3, ¿qué dice? 2 Corintios 3. Del 1 al 3, 2 Corintios capítulo 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos
o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo extendida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Este es lo que está diciendo que el corazón cristiano, ¿se fijaron? Somos cartas de Jesucristo. O sea, lo que estamos hablando, la forma en que estamos diciendo las cosas, queremos imitar a Cristo, queremos ser como Él, queremos ser como Él. Entonces, el convertido, tenemos que estar viendo que realmente quiere hacer y quiere imitar a Jesús. El mismo apóstol Pablo, ¿qué decía él? Imítenme a mí. ¿Hasta ahí se paraba o qué decía? Imítenme a mí como qué. Como yo imito al Señor. Ah, ¿verdad? Como yo imito al Señor. Entonces, esa es la situación. Entonces, quiere decir que no estamos jugando a lo escondido con Dios. Quiero ser, si tú me abres, que ahí va a haber a Cristo. No va a haber un monstruo o unos deseos propios, sino va a haber a Cristo en el corazón mío. ¿Algún otro comentario más? Solo una pregunta, hermano. Sí, hermano. Nosotros que necesitamos cartas de recomendación a los que les pide que se escriban tales cartas en nombre de ellos. Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. O sea, porque ya tenemos el corazón de Cristo, representamos a Cristo. Pero ¿cómo hay aquellos hermanos que dicen que a nosotros nos piden una carta de recomendación escrita? ¿Está contra eso o está bien? Me voy a dejar al hermano Pío que conteste esa pregunta. Ah, caray. ¿Puede repetir la pregunta, hermano? Ahí en Segunda de Corintios, en el 1, empezando por el 1, Pablo como que dice ahí que si acaso necesitamos, hay una interrogación, ¿acaso necesitamos una carta escrita? Y en el 3, en el 2 dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos, o sea, prácticamente, pero si hay hermanos que este versículo lo toman como así como literal, que una persona, si yo me voy de una congregación a otra, yo tengo que llevar una carta escrita. Bueno, hermano. ¿Se puede aplicar? Ya terminó, hermano. Sí. Ok. Lo que nosotros hemos hecho, hermanos, cuando ha venido una persona que nosotros no conocemos, hermanos, muchas de las veces se puede identificar a la persona en su forma de hablar. Si la persona viene preguntando por el pastor, ya no me lo dé por bueno. Si viene preguntando por el pastor de la congregación, entonces le está diciendo de antemano que él no tiene en su mente lo que es correcto en cuanto a la palabra pastor. Entonces allí ya nosotros nos damos cuenta para saber cómo vamos a proceder con aquella persona. Y en ocasiones, hermanos, cuando platicamos con la persona que nos está visitando, que es miembro del cuerpo de Cristo, usted lo va a identificar en su forma de hablar, de presentarse, y le va a decir él, yo vengo y el hermano que predica allí es fulano. Entonces ya ahí le está facilitando a usted las cosas. Ahora, eso de cartas literales, bueno, yo no lo he visto, hermano, y yo no, en lo personal, no considero que eso sea algo necesario.
es la vida de la persona la que va, hermanos, como lo está diciendo aquí la Escritura, que el cristiano es una carta abierta para ser leída por los demás. Entonces, no sé qué puedan decir los demás hermanos. No lo digo yo porque aquí se ha dado eso, hermano. Se ha dado, pues aquí hay un grupo de congregaciones como unas 25 y yo lo he visto. Hay hermanos que están, pero al final el caso es que ahí tiene, porque el tema es aprende y cree. Es cuando la gente de repente puede hacer que alguna persona dentro de las iglesias no tenga, porque vamos a tener de todas en las iglesias, algunos que aprendieron y otros que no, que no aprenden bien en la doctrina. Puede ser, digo yo que puede ser un caso, puede ser de repente algunos hermanos en eso. Pues, eso sería el caso, pero lo demás yo lo entiendo, lo comprendo, pero estoy de acuerdo en que no debe ser literal, sino que uno tenemos que observar y los frutos son los que nosotros los vamos a conocer. Bueno, me gustaría oír la opinión de los demás. El hermano Alexander tiene la mano levantada, ¿no? Muy bien. Bien. Hace 3 años yo estuve en Colombia y cuando fui a 2 congregaciones de la Iglesia de Cristo en Cali, y pues yo llegué porque pregunté a otros hermanos y me dieron esa dirección, y cuando yo llegué al local yo obviamente tenía que llegar preguntando si había pastor o predicador. Y yo llegué y pregunté y no, si hay pastor, podría hablar con él, o sea, para presentarme, porque creo que es la mejor manera de Sí, no está bueno. No, Sí, no es contigo, no se pudo escuchar bien lo que estaba diciendo. Pero sí debemos creo que entendí que llegó a Cali, y hay una de las congregaciones de Cali tiene ancianos. Los ancianos también pueden ser llamados pastores, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto. Y entonces esa congregación tiene 3 o 4 ancianos de la congregación de la metropolitana. No sé si está hablando de eso o de otro lugar. Pero sí hay otras congregaciones donde hay unas creencias medio raras, ¿no? Que es más difícil tener comunión con ellas en ese lugar. Bueno, No sé si de eso estaba hablando, pero creo que Henry tiene la mano levantada también. Henry, si quieres. de codos también. Aquí el versículo 1 dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Mire la marca de la pregunta, question mark. Entonces empieza otra vez. Tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación, como algunos. No es algo que es común en la iglesia de Cristo. Entonces dice, para vosotros, o de recomendación de vosotros. Entonces, él está haciendo la pregunta, que si es necesario a tener esas cartas, o ya no me conoce. Cristo, cuando a Cristo le preguntaron, enséñame al Padre, y eso basta para nosotros. Él preguntó a Tomás, ¿no me conoce después de tanto tiempo? Entonces hay como dijo el hermano Pío, hay un balance en mirar como habla la persona, como se trata la persona. Si le dice, si yo vine de Texas y ahí estaba reuniéndome con estos hermanos, pero son unos pesados,
siempre quieren quitarme dinero, siempre, y empieza a hablar mal de los hermanos. Yo sé que ese hermano tiene problemas. Normalmente lo que yo le digo es, hermano, tú te fuiste peleando de esa iglesia con los hermanos. Sí, sí, no es mi culpa porque yo soy puro y limpio como una ovejita. Le digo, bueno, hermano, ¿por qué tú no regresas? Y le pide a ese hermano que me hable, por favor. Ajá. Y así podemos hablar del problema sin que tenga que pedirle carta de recomendación. Si hay un problema ahí, y yo conozco personas que se han ido de 2 y 3 y 4 iglesias. Lo único básico, lo único que hay en común de esas 4 iglesias es él. Es ese hermano que está buscando pleito con todo el mundo. Pero ustedes no ayudan a los huérfanos. Ustedes no ahorran dinero para darle a este grupo o a aquel grupo. Y no es así. Tenemos que mirar y preguntar y hacer preguntas y hacer sabio como dice Cristo, como una paloma, pero pícaro como una serpiente. ¿Dice pícaro o no? Amén. Tenemos yo tengo que Astutos. astutos, no Sí. pícaro. No, O pícaros, no. machetero como una serpiente. Bueno, eso sí lo sé. Entonces tenemos que tener cuidado con todo el mundo que llega. Pablo dice, estoy en peligro con los de afuera y con los de adentro. Quiere decir, con personas que dicen que no son cristianos y con personas que dicen que son cristianos, que son predicadores. Allá en Quincy tuvimos muchos problemas con eso. Y personas que llegaban y decían, no, yo me fui de esta iglesia porque ahí el predicador se cree muy bonito y que quería que yo hiciera algo horrible. Y, ¿sabe? Van a tener su excusa. La cosa es hacer preguntas que son naturales. No, usted puede lambear la calle por 100 yardas. No, eso no tiene nada que ver con la religión o la experiencia de ser cristiano. Entonces tenemos que hacer preguntas que ellos puedan contestar sin ser muy sabios, simplemente porque han caminado con Cristo. Ok. ¿No? Amén. Víctor Armando, ¿quieres decir algo? ¿Quieres aportar? Amén, hermano. Bueno, querido hermano, muchas gracias por darme la oportunidad. Como dijo el hermano Henry, hay que ser muy sabios, porque siempre en las iglesias tenemos que estar con cautela, siempre precavidos, y que la sana doctrina siempre está abierta para todo el mundo. Las iglesias, como dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios, somos cartas abiertas de Cristo Jesús. Y si las personas que le recibimos, si nosotros le enseñamos la sana doctrina, ellos se van a convertir de las malas costumbres, de las malas enseñanzas que han aprendido de los pentecostales o de cesta. Si nosotros seguimos, entonces por los frutos lo vamos a conocer. La vamos a conocer por los frutos en el tiempo, pero no hay que cerrar las puertas. Por eso somos cartas abiertas. Tenemos que siempre abrir las puertas para enseñarles el evangelio. Y que aquí pasó también en Chimbote, por ejemplo, la hermana Carmen y el hermano Jorge. ¿Ellos de dónde vinieron? Ellos vinieron de la Iglesia de Cristo en Monticello, Tallahassee, Florida. Y aquí la hemos recibido. Y le estamos enseñando la sana doctrina y ellos están contentos, están a gusto. Entonces le conocemos por los frutos. Entonces así es, hermano, que nosotros, aquí Pablo dijo también a los Corintios, dijo también aquí una enseñanza muy clara cuando dijo aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo, aquí cuando estaban discutiendo, cuando decían que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, en el versículo 12, entonces Pablo le dice, ¿acaso no está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
o fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Entonces, esto hay que ver, hermanos, que siempre nosotros hay que siempre ayudar a todas las personas con la palabra. La palabra tiene poder, hermano. Por eso que aquí en Salmos dice, cuando una persona pide a Dios sabiduría, pide cómo lidiar con casos, problemas que vienen en la iglesia, o con otros hermanos que han estado en los pentecostales o otras sectas, entonces nosotros vamos a pedir al Señor que siempre nos guíe en sus caminos. En Salmos 25, ahí vemos que David pedía cómo ser encaminado en las sendas del Señor. Salmos 25, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Entonces, eso es lo que tenemos que pedir al Señor, que nos dé sabiduría, que nos enseñe sus caminos de verdad, para que nosotros podamos siempre estar al frente de la gracia del Señor, siempre llevándoles el camino de salvación, que es esa regla, esa senda de justicia de verdad, y así vamos a poder lidiar y poder conversar con muchos casos que va a venir a la iglesia. No solamente el caso también de otros hermanos, sino bastantes casos. Y eso es, hermano mío, que pidamos a Dios sabiduría, conocimiento, ciencia. Como Miranda, ciencia, que pedir inteligencia para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias. Gracias, Víctor. Víctor, muy buena presentación de todos ustedes. Lo que estamos diciendo en realidad, entonces, es por sus frutos los conoceréis. Y la pregunta es cómo sabemos que ese corazón es fe verdadera en Cristo, y si tiene fe, está aprendiendo de él, ¿verdad? Preguntas, ¿quién le enseñó a usted? Si le dice, me enseñó fulano de tal, o el pastor de tal, mejor que te diga No eran no eran los hermanos de la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo en el versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros escritas. Como acaba de hacer mención nuestro hermano, pues es muy reconocido alguien que ha aprendido y practica o enseña una doctrina bíblica. Es muy conocido, hermano. Cuando nosotros estamos y somos conocedores y sabedores de la doctrina bíblica, ¿verdad? Entonces no es fácil que alguien venga y luego se detecta, ¿no? Aquella persona que no practica la sana doctrina. Entonces no necesitamos, ¿verdad? De cartas de recomendación, como dice el apóstol Pablo. Nosotros mismos somos las cartas que con nuestra actitud, con nuestros hechos, con nuestra manera de hablar, nuestra manera de enseñar. Entonces los que ahí pedían carta eran los falsos maestros, y ahí lo podemos ver en el 5:12, lo podemos ver también en el 10:12 al 18 y en el 12:11, de ahí mismo de Segunda de Corintios, hablando el apóstol Pablo sobre el mismo tema. Entonces, solamente quería aportar eso, que ahí los que pedían cartas de recomendación eran los falsos maestros que estaban ahí en la iglesia de Corinto, y esa era pues la disputa que había ahí entre el apóstol Pablo, ¿no? y la enseñanza a los hermanos de
de que tuvieran cuidado al respecto, sabiendo que, como dijo el hermano, la gente y los hijos de Dios se van a conocer siempre por sus frutos, ¿verdad? Como dice Juan capítulo 15, el Hijo de Dios, aquel que predica el Evangelio verdadero, siempre se va a conocer por sus frutos. Sería mi aporte, hermano. Gracias. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, otra vez volviendo al texto general que estamos estudiando aquí, o sea, el concepto general, estamos hablando de cómo identificamos un corazón convertido. Si el corazón viene y no trae esta fe y esos frutos, pues obviamente nos damos cuenta que no es cuestión de correrlo, es cuestión de evangelizarlo. No. O sea, cuando nos enfrentamos a una persona, nos damos cuenta, lo primero que por eso es el asunto de conocer al hombre, conocer a la persona, y entonces sabemos si requiere o no requiere evangelización, ¿verdad? Y para que requiera evangelización necesita hablarse del evangelio, necesita hablarle de su condición de pecaminosa y todo eso, ¿no? Entonces, si una persona aprende y no es creyente, necesita arrepentirse, pero antes de arrepentirse necesita entender por qué se tiene que arrepentir, ¿verdad? Y pues vamos al siguiente texto, cuando el punto C, donde dice siente y se arrepiente, segundo de Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10, que nos hablan del arrepentimiento y lo que viene antes del arrepentimiento. La Segundo de palabra Corintios, dice adelante. la siguiente: ahora me gozo no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Ok, entonces está hablando de que para producir arrepentimiento necesitamos generar en la persona, que aquí usa contristar o entristecer, o hacer sentir remordimiento, que le duela a una persona y se dé cuenta de que está mal, ¿verdad? Igual que es lo que pasó con las gentes que escucharon el Evangelio por parte del apóstol Pedro el primer día de Pentecostés, ¿verdad? Ungidos de corazón. Dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos, verdad? Entonces se les dijo, arrepiéntanse. Pues el arrepentimiento es el cambio de corazón, el cambio ya que es, y la conversión es cuando uno ya obedece, ¿verdad? Y se bautiza. Entonces primero tiene que fomentarse con la contristación o entristecimiento o remordimiento. Eso debe de generar el arrepentimiento, que es el cambio, la decisión de cambiar de dirección, de donde está uno yendo. En vez de no querer hacer algo, querer hacerlo. Y ese arrepentimiento genera la conversión, el hecho de hacerlo en sí. La conversión es la acción. Entonces, sentimiento, arrepentimiento y obediencia. ¿Ok? En ese orden. Entonces quiero que vamos a verlo. Hechos 3:19, todos lo conocemos. Dice, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, ¿verdad? Para que vengan tiempos de refrigerio, ¿verdad? Y Hechos 2:38, arrepentidos y bautícense cada uno, ¿verdad? Para que recibáis el don del Espíritu Santo. Entonces, ahí está bien claro. Pero quisiera, Hermano, si hay... hermano Henry, ¿Quién? ahí me Adelante. parece que en el 8 como que, empezando del 8 como que está como que Pablo les había enviado una carta un poco severa, ¿va? Entonces, por eso en el 9 les dice, como que les dice, lo que yo les envié los ha lastimado, pero ese dolor era para que produzca arrepentimiento, y este es el punto de que a veces nosotros hacemos una predicación como muy, en cierto modo, muy suave, ¿verdad? Por ejemplo, le decimos, mire, vaya a la iglesia, arrepiéntase, mire que en la iglesia va a ser puro amor, que nos empezamos como a
como llevar a la persona no en una forma clara, pues, o sea, que va a sentir que ahí va a sentir tristeza, porque recuerde que la alegría, según el versículo 10, un arrepentimiento no según el mundo. El mundo se arrepiente, pero no no se arrepiente, nunca peca y no se arrepiente. Pero este arrepentimiento es diferente, es algo que produce dolor, porque el objetivo al final es que la persona logre alejarse del pecado. Y esa es la parte donde creo que cuesta un poco, porque el pecado, recuerde que está bien arraigado en una persona, y cuando quiera arrancarlo, ahí va a doler. Y es el verdadero arrepentimiento, cuando duelen las cosas que te dejan. Exacto, muy bien. Henry. Bueno, Iván, yo no soy Henry, yo soy Roberto. Me siento muy honrado que me llame Henry, por cierto, pero Sí, eres bien hermoso, hermano. el que merece la honra es Henry. Eres hermoso. Te puede llamar Henry si quiere. Sí, yo quisiera. ¿Quiere comentar, hermanos, sobre el comentario de Iván? ¿O el hermano Javier? Yo creo que si alguien, un hermano que no me conoce por primera vez, yo he tenido de todo, ¿no? Y por la primera vez está un poco sospechoso de mí o algo. Yo dejo pasar, porque cuando me conoce me van a amar. To know me is to love me. Entonces, hay personas que lo llevan una carta o algo de los ancianos de Houston. Y me dicen, pero estos están ya muertos. Oye, ¿por qué es lo que tú quieres, man? ¿Quieres un poquito de sangre para que pruebe el DNA? No se valen esas cartas que piden. ¿Cómo? ¿Está hablando conmigo, hermano? No, okay. Entonces, todo depende de la persona. Pero si yo soy cristiano y estoy viviendo como Cristo quiere que yo viva, yo voy a dejar que pase esas cosas. No voy a estar todo el tiempo con el cuchillo en la boca, buscando una pelea. No, no hace falta. No, amén. Ok. Ok, hermano Javier. Gracias. Bueno, quería comentar algo de las cartas, de la carta o de la recomendación. Lo que puede, oiga, lo que sucede en algunas ocasiones es que vienen hermanos de otras congregaciones, o si viene de otra congregación con problemas que ha tenido allá y pide membresía a la nueva congregación. En ese caso, sí se necesita una recomendación de la congregación o del evangelista o de la congregación de donde sale. Si vienen pidiendo si piden membresía. En el caso nuestro, generalmente pedimos referencia cuando piden membresía, ¿sí? Pero si vienen a la reunión y vienen 1, 2, 3 veces, como sucede, pues están un tiempo y se van, pues no pedimos en esos casos referencia, pero si ellos dicen, yo quiero colaborar, trabajar en esta congregación, entonces es bueno allí pedir una referencia de dónde ha estado. Ese era mi aporte en cuanto a las cartas.
Amén. ¿Alguien más? Hermano Richard. Amén, hermano. Amén, hermano. Buenas noches, hermanitos. Buenas noches. Hola, hermano Rachel. Sí, bueno, disculpen, he entrado un poco tarde, pero voy a aportar algo de lo que ya está hablando el hermano Miranda sobre el arrepentimiento. Qué importante es poder ver esta parte de 2 de Corintios. Nos da a entender, hermanos, que cuando nosotros como predicadores, cuando predicamos la palabra de Dios, nos enfocamos simplemente en hablar las buenas nuevas noticias. Hay una regla para el cristiano. No contamos nuestra historia. Y si hacemos esto, lo hacemos brevemente. Porque acá el punto, hermano, es que la palabra de Dios concriste al pecador, le haga ver de su condición. Y ese es el poder del evangelio. Que muchas veces, hermanos, cuando nosotros, hermanos, nos encomendamos y nos ponemos en manos de Dios y comenzamos a predicar la palabra de Dios, entonces, yo me acuerdo que el apóstol Pedro, hermanos, dijo: ciertísima gente casa de Israel, ustedes que han matado, dice así, a Jesús, yo lo he hecho Señor nuestro. En ese momento dice que la gente, hermano, que estaba allá en Hechos, capítulo 2, 36 para adelante, comenzaron a sentir, dice, se compungieron y levantando los ojos dijeron: hermanos varones, ¿qué podemos hacer? Pedro le dice: arrepiéntanse. Y dijo así: arrepiéntanse y bautícense, dice, invocando el nombre del Señor. ¿Para qué? Para perdón de sus pecados. Nosotros, hermanos, tenemos aquí un ejemplo. Muchas veces tratamos nosotros de convertir a las personas, pero tenemos que dejar que sea Dios que a través de su palabra les haga ver de su condición. Cuando nosotros, hermanos, hablamos y abarcamos a las personas, analizamos y hablamos, hermanos, de la condición que el pecado causa mucho dolor y nos aparta de Dios y nos aparta de la eternidad. Cuando explicamos acerca de qué tantos puntos de las borracheras, hablamos de los matrimonios y dejamos que la palabra le dice al hombre: maridos, no sean gruñones con vuestra, dice, con vuestra esposa, o sea, no sean gritones. ¿Quién está exhortando? El que está exhortando es Dios. Colosenses capítulo 3, 18, 19. Y cuando vamos a primera de Pedro capítulo 3, 7, dice: maridos, vivir sabiamente con vuestra mujer, dice, y no quitarle no quitarle el honor. Entonces, cuando explicamos este punto y de qué manera uno le quita el honor a aquella mujer que uno ama, entonces, muchas veces, hermanos, somos toscos. Entonces, en el mundo, hermano, muchas veces uno olvida de esto y le quita el honor, hermano, cuando lo humilla, cuando lo maltrata, cuando la golpea, cuando le insulta. Entonces, cuando nosotros explicamos esta palabra, cuando dice maridos, vivir sabiamente, entonces, hermanos, es Dios el que está exhortando. Y la persona entiende y dice: sí, tiene razón, hermano. Entonces nosotros siempre debemos enfocar. Entonces aquí vemos, hermanos, que va a producir una tristeza y la persona va a decir: hermano, ¿qué puedo hacer para que Dios me pueda perdonar? Pero vemos en la otra parte, él dice: sí, hermano, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. En cambio, el remordimiento no produce arrepentimiento, solamente es una culpa que uno hizo algo malo, pero luego vuelve a hacerlo. Un arrepentimiento es un cambio de voluntad que se manifiesta con un cambio de vida. Entonces hacemos ver a las personas, hermano, la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento, que es muy distinto. Podemos explicar mucho esto, hermano. Hechos capítulo 17, 30, hermano, cuando dice arrepentíos, dice arrepentíos para que vuestros pecados sean perdonados. Dice: habiendo pasado estos tiempos, mando yo en toda parte, en todo lugar, que se arrepientan. Sí, lo hicieron por ignorancia, pero Dios dice, hermano, aquí en Hechos capítulo 3, 19, arrepentidos para que vuestros pecados sean borrados. Y cuando vamos, hermanos, al libro de Hebreos capítulo, hermanos, 8, versículo 13, dice: para que Dios también los olvide. Y así, bueno, podemos explicar. Termino aquí. Solamente veo aquí en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 9, que es Dios, hermanos, el que convierte al ser humano cuando explicamos su palabra. Que sea siempre Dios, hermanos, a través del Espíritu Santo, que haga ver al pecador su condición. Y ellos sientan el dolor, hermanos, la culpa, hermanos, por haber infringido ante la palabra de Dios. Muchas veces, el ser humano, cuando es explicado, hermanos, entendemos que hemos pecado ante los ojos de Dios y que en ese momento no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos un redentor y la solución es Cristo. Amén, hermanos. Amén. Tremendo, Richard. Tremendo. Gracias a Dios por ti.
más bien por tu, gracias que Dios te usa, porque Dios Amén. es el que recibe la gloria, Amén. no tú ni yo. Tremendo, muy clara la explicación, me encantó. Ok. Seguimos, vamos a seguir adelantando, ¿verdad? Sí. Obviamente el corazón convertido es porque obedece y se bautiza, ¿verdad? Amén. Eso ni duda hay. Rápidamente, Romanos 6:17, otro leas Efesios 6:6 y otros 8:37 y 38, que son 3 ejemplos rápidos. Por favor, ¿quién lee Efesios 6:17? Perdón, Romanos 6:17. Yo leo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ok. ¿Y Efesios 6:6 qué dice? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. De corazón haciendo, me encanta esa escritura. De corazón haciendo la voluntad de Dios. No, o sea, porque quieren hacerlo, no porque lo tienen que hacer. Y Hechos 8:37 y 38, el eunuco, ¿qué dice? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Bonito, ¿verdad? ¿Quién mandó que se parara el carro? El dueño del carro. Amén. Dice que estaba determinado. Sí. ¿verdad? Es porque a mí no me cambian la estación de radio si yo no lo doy permiso. ¿Cómo me la va a cambiar? Qué bonito. Ok. Comentarios, hermanos. ¿Quién va primero? Pion. Edwin. ¿Sabe por qué se quedaron callados? Por lo que dijo Richard, porque hay que hablar pura palabra. Por eso. Sí. Van a abrir la boca, que sea Dios el que abra la boca. Ni Javier quiere hablar, fíjate. O sí vas a hablar. En Romanos 6:17 dice que hay que obedecer capítulos. El bautismo es el medio para entrar a tener contacto con... Por eso dice que hay que obedecer de corazón la forma de enseñanza. Y esa enseñanza, la enseñanza es el evangelio. ¿Cómo se obedece el evangelio? Por medio del bautismo. Romanos capítulo 6, nuevamente, verso 3 en adelante. Gracias. Gracias Hermano. por ser el primero. Adelante, hermano Iván. Bueno, en este caso de que obedece y se bautiza, y el corazón ya, Dios ha hablado directamente con él, ¿verdad? Pero nosotros tenemos casos, hermanos, donde podemos tener hasta 2 años, podemos estar hablando, pero al inicio yo como que me decía yo, pero es que se como que está aprovechando. Hemos tenido casos donde me parece que a la gente le gusta que le hablen de la palabra, pero la realidad que ese punto que obedezca y se bautice, al final es Dios que hace la obra, ¿verdad? Nuestra misión es hablar. Ahora entiendo bien, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando, que entre más escuche la palabra, más se va a tener. El punto ese de que en qué momento va a obedecer y se va a bautizar, pues ese lo dará Dios.
Yo siempre recuerdo porque tenemos los ejemplos, Pablo es uno de ellos, inmediatamente, ¿qué quieres que haga, Señor? El eunuco, ahí hay agua. ¿Qué impide que sea bautizado? En Hechos 2:38, lo mismo. Dice que se compusieron de corazón. Podemos tener eso, pero también en nuestro tiempo vamos a encontrar también personas que no va a ser de obediencia inmediata, sino que van a tardar. Y yo eso lo entiendo, que es la parte humana. Uno va a comprender en su intelecto, va a tener más rapidez, van a tener más aquella necesidad de salvarse. Y vamos a encontrar personas que no va a tener el mismo tiempo. Entonces nosotros no tenemos que desesperarnos, porque nosotros la misión es predicar a Cristo Jesús. No es lo mismo, esa es la función que tenemos, para que no nos vayamos a como desesperar, ¿verdad? Bien. Hermano. Henry. Amén. Romanos 6 siempre me ha gustado bastante y he hecho 8 también. La pregunta que tenemos que hacer es, que, como dijo el hermano Javier, si quieren obedecer, hay una manera de enseñarle a Dios que estamos obedeciendo. Tenemos que empezar con lo más chico, de abajo para arriba. Y lo que está abajo es el bautismo, es la manera que podemos decirle, yo puedo estar aquí todos los domingos, yo puedo estar aquí para bautizarme, yo puedo estar aquí para hacer esto, para que me pongan a trabajar, que se abra uno y diga, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para poder estar aquí como miembro de esta iglesia. Cuando uno empieza, a mí me han llegado gente que me han dicho, yo era predicador y quiero ser predicador aquí. Y lo pregunto, bueno, ¿qué? ¿Por qué no hay le predica a los niños primero para empezar? Y me miran insultado. Pero ¿cómo tú me vas a pedir que le predique a los niños si yo soy un hombre predicador famoso en otro lado, pero aquí no lo eres? Y debemos de siempre estar listos para explicarle a alguien la razón que nosotros creemos. Eso es bíblico. Si lo da pena o lo enoja a nosotros, a darle a alguien razón para por qué yo predico, por qué yo soy como soy, por qué yo hablo la cosa que yo hablo, entonces no soy cristiano. Soy otras cosas, pero no cristiano. Tengo que estar listo para enseñarle al mundo que yo creo en Cristo y la razón que yo creo. Y si tengo que ser como el eunuco, decirle, aquí hay agua, que me impide que yo sea bautizado. Pero hoy en día, como cristiano, podemos decir, aquí hay fe, ¿por qué no puedo trabajar aquí? No sé, pero no podemos estar pensando que la gente piensa en el mal de uno, sino que tenemos que pensar que ellos necesitan una recomendación de alguien, sea mía, por mi actitud, por mi carácter, por mi hablar, o sea la de un anciano en la iglesia que me salí. Lo que sea, tengo que hacerlo de esa manera para que la gente crea que yo soy cristiano. No lo tengo pintado en la frente o en el pecho. Yo sí soy cristiano. Pues entonces parezco algo feo. Sí. Muy bien, Henry. Amén. Hermano Javier, otra vez. Sí, el hermano, por allí, no recuerdo el nombre, hermano Aguilar, me parece que mencionó de personas que se demoran mucho tiempo para obedecer al Evangelio. La parábola del sembrador
nos muestra 4 tipos de corazones. Corazón duro, corazón superficial, corazón dividido y buen corazón. Entonces los de buen corazón, ellos van a responder de una y van a seguir dando los frutos. Pero hay otros corazones que están complicados, entonces en verdad que uno hay que tener mucha paciencia y mientras se tenga la oportunidad, pues seguirles hablando la palabra. Y en estos casos, para estos corazones, se los invita a las reuniones de la iglesia y si algún día pues ellos quieren reunirse, pues se reúnen. Pero siempre vamos a encontrar varios tipos de corazones. Gracias. Así es, hermano. ¿Alguien más? Hermano Pío, hermano Samuel, hermano Edwin, hermano Víctor Armando, hermano Nicolás, Alexander. Sergio está comiendo. Nicolás estaba Sí, calladito. hermano, para que la persona obedezca, es necesario que primero oiga, pues, de acuerdo al plan de salvación, ¿verdad? Oír. El oír va a llevar a la persona a tener fe. La fe va a llevar a la persona que crea, se bautiza. Entonces, la obligación, creo, correspondiente a nosotros es que les prediquemos el Evangelio. El Evangelio de acuerdo, ¿verdad? El mandamiento de Cristo Jesús, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Jesús venía predicando el Evangelio, creer en el Evangelio, Marcos 1:15. Entonces, tenemos que nosotros enseñarles el Evangelio a las personas, en qué consiste el Evangelio. Y los que sabemos que el Evangelio es cómo se obedece, pues Romanos 6:3 es el medio para obedecer el Evangelio, es a través del bautismo. Entonces, pero todo esto tiene que ser, como acaba de mencionar el hermano, dependiendo del corazón de la persona, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros sembramos semilla y la tierra es el corazón de la persona y dependiendo de esa tierra donde caiga esa semilla y el corazón sea bueno, pues inmediatamente, ¿verdad? Como el ejemplo, ¿verdad? Del eunuco, ¿verdad? Un ejemplo muy, hermanos, concreto, ¿verdad? Lo que vemos en el ejemplo del eunuco, ahí vemos un corazón bueno, ¿verdad? De buena tierra, porque inmediatamente cuando se le predica el Evangelio, él inmediatamente lo cree y lo hay agua. ¿Qué impide? No hay impedimento, siempre y cuando la persona sienta la necesidad de obedecer el Evangelio, sienta la necesidad de arreglar su situación con Dios. Entonces, pero nunca obligarles, ¿verdad? Nunca que lo hagan contra su voluntad, sino, o muchas lo hacen por emoción y esas cosas, ¿verdad? Pero no, el arrepentimiento genuino es como lo estuvimos viendo, ¿verdad? En los versículos anteriores. El arrepentimiento genuino siempre va a llevar a la obediencia y sobre todo a permanecer en el Evangelio, ¿verdad? Porque si no, se cree en vano, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:2. Entonces, es dependiendo, hermanos, el corazón donde caiga esa buena semilla también. Por eso luego vemos muchos que se tardan en obedecer el Evangelio y hay otros que lo obedecen y no permanecen, entonces también de acuerdo a la palabra de Dios.
Entonces, la obediencia al Evangelio es también dependiendo a la necesidad de cada individuo, ¿verdad? La necesidad que tenga de arreglar su situación con Dios. Porque sabemos que el pecado nos divide de Dios y la paga del pecado es muerte. Entonces, el deber de nosotros es predicar el Evangelio, anunciar, y Romanos 10:16 dice que no todos van a obedecer el Evangelio. Entonces, la obligación de nosotros es de enseñarlo, ¿verdad? Y ya no depende de nosotros, como dice el apóstol Pablo, el crecimiento lo da Cristo. Yo sembré, Pablo regó, y el crecimiento, ¿quién lo da? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, sería mi aporte solamente, hermanos. Gracias. Muy bueno. Adelante, hermano Pío. Bueno, hermano, yo quiero leer aquí lo que dicen los hermanos, pues sí, es verdad, hermano, pero solamente quiero decir esto. El Señor, una vez que resucitó, dice Mateo 28, allí del verso 19 en adelante, dice, bueno, desde el 18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina aquí con un amén. Lo que nosotros, hermanos, debemos de no olvidar que somos mandados para predicar. La reacción de los oyentes, de los que nos escuchen, ya no es algo que tenga que ver con nosotros. Eso tiene que ver con la persona, si abrió el corazón, y ahí nosotros pues a veces no podemos hacer nada. La persona abre el corazón, nosotros le sembramos la palabra. Amén. Lo que debemos de preocuparnos es por enseñarle en una forma sencilla, pero sobre todo en una forma apegada a la Escritura. Que se nos conozca por ser personas que tenemos respeto para la palabra, que somos cuidadosos en enseñar la palabra y cuidar que la persona entienda. Porque si la persona no entiende, ¿cómo voy a esperar yo que la persona responda positivamente al mensaje cuando yo termino el plan de salvación? Definitivamente allí no va a haber una respuesta positiva. No entendió la persona. Entonces, no nos preocupemos por aquellos que se tardan en obedecer. Así es los caracteres de las personas, son diferentes. Se les siembra lo mismo y unos lo hacen pronto, otros lo hacen tardado y otros nunca lo hacen. Pero el trabajo está hecho. Nosotros a veces nos preguntamos cuando estamos enseñando a varias personas cómo unas reaccionan de una manera y otras, porque el corazón no es, porque Dios obra en ese corazón y Dios va a obrar, pero si ellos lo dejan, pero ahí ya no es cosa ni nuestra ni de Dios. Si Dios les ayuda, pero ellos no quieren, bueno, vamos a Dios, porque hay personas en San Bernabé, hermanos, que les estuve sembrando la palabra por un espacio de 3 años. Y ustedes van a decir, caray, hermano, pues ¿qué le pasa? No estoy enseñándole todos los días. Yo les enseño un tiempo. Las personas no quieren, ok, dejo la puerta abierta. Al tiempo vuelvo. A veces están peor. Ok, dejo la puerta abierta y vuelvo. Y hermanos, finalmente, yo no sé qué pasa en sus vidas, pero de pronto abren el corazón y dicen, pero ¿cómo no lo hice antes? Bueno, pues, lo importante es que Dios les dio tiempo para que se arrepientan y obedezcan. Entonces,
eso es lo que yo he hecho, hermanos, pero nuestra preocupación principal, primordial, es somos mandados a ir a hablarle a los perdidos. La reacción es punto y aparte. Eso es lo que yo quiero decir. Bien, hermano. Amén, hermano. Bien, hermano. Y yo he ¿Sí me tenido... escuchan, hermanos? Sí, ¿Sí me escuchan? adelante, Nicolás. No, recordemos la palabra de Dios siempre es verdad, ¿verdad? La palabra de Dios es verdad, nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Y acordemos lo que Él promete en su palabra y dice que su palabra jamás va a regresar vacía. Y tenemos que tener nosotros, primeramente, como predicadores, esa certeza que esa palabra va a tocar, ¿verdad?, al oyente. Tenemos que estar nosotros convencidos, con fe, a todo el oyente. Solamente, hermano. Buenísimo, hermano. Claro que sí. Amén. Bueno, Samuel, ¿quiere comentar algo? Bueno, hermano, muchas gracias. Sí, he estado aquí leyendo bastante Romanos 6:17 y me llama mucho la atención porque dice que a mitad del versículo dice, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y el versículo 18 nos está dando el propósito de la doctrina, donde dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos. Y ese fue el gran ejemplo que nos vino a dar nuestro Señor Jesús. Cuando aquella noche que iba a ser entregado, lava los pies de los discípulos. Lava los pies de los discípulos, que nos lo enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, donde le dice que pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies de vosotros, también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor vino a enseñarnos a servir. Cuando hablamos de esta obediencia y que somos bautizados, hemos recibido la palabra y estamos en la doctrina, nosotros como predicadores estamos llamados a servir, a ponernos la toalla en el cinto y a servir a la congregación, a servir a aquellos que lo necesitan. Es mi comentario. Muy bueno, Samuel, gracias. ¿Quién más? Bueno, Víctor Pío. Armando. Hermano Pío. Sí. ¿Quería decir algo usted? No, hermano, ya hablé ahorita. ¿Ya hablaste ahorita? Ok. Lo dejamos pasar. Amén. ¿Quién va primero, Richard o Víctor Armando? Amén. Bueno, hermanos, queridos, amados en el Señor, es un gusto estar con ustedes aprendiendo. Y nos gozamos porque estamos recibiendo mucho alimento espiritual. Aquí quería compartir con ustedes esta gran palabra del Señor que dice en Romanos 6:17, dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, sabemos que todos los que estamos aquí escuchando, compartiendo, hemos sido esclavos del pecado, así como los que están en el mundo que no conocen a Dios. Pero ¿cómo hemos sido esclavos del pecado? Practicando las obras de la carne. Cuando no conocíamos a Dios, estábamos sujetos a la voluntad del diablo. Y Él era nuestro Señor y amo. Pero aquel día, cuando nos predicaron el Evangelio que tiene poder de transformar vidas, de cambiar vidas, hemos sido nosotros convertidos y conquistados por el Evangelio, que es la verdad de Cristo Jesús. Es por eso que estamos muy agradecidos por escuchar aquella forma de doctrina que nunca le habíamos escuchado. En aquel día cuando hemos nacido de nuevo, para tener una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso todos estamos muy agradecidos. Porque cuando éramos esclavos,
y hacíamos la obra en la carne. Éramos personas que no teníamos conocimiento de la verdad, por eso que lo hacían por ignorancia, por mucha ignorancia de no conocer el evangelio. Acá cuando dice el apóstol Pablo también a los corintios, cuando lo sabían, que le dijo a los hermanitos que estaban en Corinto, dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay reyes, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí estábamos siempre practicando, miren, las obras de la carne y siendo esclavos del diablo. Pero esto éramos algunos, dijo el apóstol Pablo, ellos eran algunos, así como nosotros éramos también algunos, pero ahora somos hijos de Dios. Ahora somos nosotros siervos del Señor y somos esclavos de Cristo Jesús. Y esto les dijo, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Corintios. Y también lo dijo también nuestro Señor Jesucristo cuando les predicó a los judíos, cuando habían creído en Él. Cuando le dijo en San Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿Y qué habían creído? El Evangelio, la verdad de Cristo Jesús. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿dónde está el punto que nosotros hemos escuchado aquella forma de doctrina? La verdad de Cristo Jesús. Y que el apóstol Pablo lo presenta, aquí lo presenta en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 1 al 4, y le dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual así mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué habían recibido los hermanos que estaban en Corintios? Habían recibido el Evangelio, habían escuchado el poderoso Evangelio, la verdad de Cristo Jesús. Y nosotros también hemos escuchado aquella forma de doctrina que entró en nuestras vidas. ¿Qué entró en nuestras vidas? Entró el Evangelio, la verdad de Cristo Jesús, que ahora nosotros hemos sido llamados, hemos sido escogidos para que sirvamos a Cristo Jesús, para ya no ser esclavos del pecado, sino ahora ser esclavos de aquel que nos llamó para la gloria eterna, que es Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que aquí, nuevamente, San Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y somos libres. ¿Por quién? Por nuestro Señor que murió en la cruz de Calvario para darnos una vida nueva, una vida eterna. Bueno, hermano, muchas gracias. Yo le bendiga. Gracias. Yo quisiera que siguiéramos toda la noche, pero ya nos pasamos bastante tiempo. Ya son las 3 de la 8:03 aquí, 9:03 allá. Hermano, creo que vamos a tener que cortar. La gente va a decir que es porque tú estás viejito. Así que vamos a seguir. No, yo por mí, ustedes aquí podemos seguir toda la noche, hasta medianoche, no hay problema. Ok. Pero ustedes son los debiluchos que se hermano. cansan luego. Ok, hermanito. Tienen otros compromisos que cumplir también, entonces ya llevamos 1 hora y media. Amén. Pero Richard quiere decir algo todavía, y Amén. Edwin también, y Javier también. Amén, Vamos hermano. a seguir un ratito más. ¿Estamos Amén. de acuerdo todos? ¿Pueden? El que no Amén. pueda, levante la mano. Amén. No veo, nadie levantó la mano. Bueno, entonces ya está. Adelante, Richard. Amén. Amén, hermano. Ya lo dijo el hermano Armando. Y el punto aquí, hermano, clave es, hermanos, dice que ellos obedecieron a aquella forma de doctrina. ¿Cuál fue, hermano, la forma de doctrina? El hermano Armando ya dijo en 1 Corintios capítulo 15, hermanos. Ellos, hermanos, habían obedecido, hermanos, de corazón. Habían, hermanos, obedecido sinceramente al evangelio de Cristo.
no literalmente, hermano, sino que habían obedecido a una forma. Pero ¿cuál es la forma? Es la forma del evangelio que dijo el hermano. La muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Y el resultado fue, hermano, la libertad del pecado, o sea, la salvación. Cuando yo predico con las personas, les digo, ¿cuál fue la forma de doctrina que usted recibió? El mandamiento que nosotros tenemos para purificar, como dice 1 Pedro capítulo 1, 22, dice, habiendo obedecido aquella, dice, o santificado, vamos a leerlo. Dice así, en el capítulo de 1 Pedro, capítulo 1, 22, para no fraciar, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Ya lo dijo el hermano. La verdad, hermano, es Cristo, es el evangelio. Todos tenemos el mandamiento de predicar aquella forma. Y la forma de ir y predicar el evangelio, y dice que todos aquellos que creyeran y fueran, dice fueran bautizados, serán salvos. Vemos eso en el libro de Romanos, el mismo libro de Mateo, la gran comisión, hermanos, bautizarlos en el nombre del Padre, excelente. Pero ¿cuál es la forma para que para que sean purificados vuestras almas? Dice, no, por la obediencia a aquella verdad. Sabemos muy bien, hermanos, cuando yo pregunto esta pregunta, digo, conforme Hechos capítulo 2, dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Digo, usted participa, digo, usted está practicando esta doctrina de los apóstoles, o usted ha recibido esa doctrina, digo, aquella forma de doctrina para que sus almas sean purificadas. Usted, ¿cómo está en realidad, no? Consagrándose a Dios. ¿Cuál es su forma de doctrina? Algunos, bueno, practican los diezmos, otros hacen tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que enseña la palabra? ¿Cómo es la adoración? Nosotros sabemos, hermanos, cómo es la adoración. Entonces, no es aquella forma de doctrina que los apóstoles enseñaron. Entonces, es importante entender este punto para poder ellos puedan comprender. La verdad es la palabra de Dios. ¿Cuál es la forma de doctrina para que vuestras almas sean purificadas? Simple. Las buenas noticias que Dios ha mandado que el mundo entienda que Cristo fue sepultado como Salvador de la humanidad. Esa es la forma de doctrina, como le está diciendo aquí en el libro de Romanos, capítulo 17. Dice, por gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, le está hablando aquí a un grupo de judíos, habéis obedecido, dice, de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. ¿Cuál es la forma de doctrina? Es a una semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús. Esa es la forma de doctrina a la cual nosotros fuimos entregados y la tenemos que dar a conocer al mundo para que vuestras almas sean purificadas y sean libres del pecado, de la condición que muchas veces, hermanos, el mundo no lo sabe cómo puedan ellos ser purificados. Esta es la forma de doctrina que, bueno, yo veo aquí. Por eso que, hermanos, vemos el eunuco. Dice cuando no sabía, y el mundo tampoco no sabe, vemos muchas sectas, muchas denominaciones, y muchas veces nosotros cuando predicamos, hermanos, el evangelio, ellos entienden, ellos comprenden. Para que ellos más o menos, así como el eunuco, no entendía. Bueno, no comprendía, está viendo Isaías capítulo 53, de quién dice esto, de sí mismo o de quién, pero Felipe comenzó a predicarle la palabra de Dios y lo hizo entender. Así también nosotros predicamos la palabra y les hacemos comprender a aquellas personas su condición, aquella forma de doctrina que ustedes recibieron. Entonces, ¿por qué? Porque muchos creen y ya son salvos, y es mentira. El libro de Hechos, capítulo, hermano, 16, 31, dice, sí, cree tú y serás salvo todo tu casa, pero luego, dice, le predicaron la palabra de Dios y a medianoche, dice, obedecieron, o sea, creyeron, y esa, hermanos, y la obediencia los llevó a ellos al bautismo. Vemos el eunuco, cuando comprendió, hermano, dijo así, pero aquí ya va, ¿qué detiene que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dijo, ¿has entendido de todo corazón? Sí. Entonces, eso es, hermanos, predicar la palabra del Señor, conforme nos enseña aquí el libro de Romanos, capítulo 17. Esa forma tenemos que enseñar. Hay muchas formas, hermanos. Los católicos tienen una forma de doctrina. Los evangélicos tienen una forma de doctrina. Pero nosotros no. Nosotros primeramente, hermanos, escuchamos la palabra de Dios y viene la fe. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, luego nos arrepentimos, luego nos bautizamos y luego somos fieles hasta que venga Cristo, hermano. Amén, hermanitos. Gracias, Richard. Gracias, Richard.
¿Qué más? Ahora sí, ya terminamos. Quería Javier. compartir algo. Debemos enfatizar, es cierto lo que los hermanos que anteriormente comentaron, es correcto, los eventos de la muerte, sepultura y resurrección, ese es el Evangelio. Pero ¿cómo obedezco al Evangelio? Hay una forma de doctrina de obedecer el Evangelio. Esa forma de doctrina es el bautismo. De acuerdo al contexto de Romanos capítulo 6, versículo 13 en adelante. Y el bautismo es la única forma de obedecer el Evangelio, no hay otra. Entonces, algo que debemos, la Biblia enfatiza en todos los casos del libro de los Hechos, los que se salvaron y obedecieron al Evangelio fueron bautizados. Tenemos que enfatizar la forma de salvarnos. ¿Cómo nos salvamos? Por medio del bautismo, obedeciendo y identificándonos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Allí es donde vamos a ser salvos. Quería solamente hacer ese énfasis sobre el bautismo. Gracias. Gracias, hermano. Amén. Henry. No. Estamos saludando. Víctor Armando. Amén, hermano, está muy claro. Está muy claro. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos, hermanos. Amén, amén. Bueno, vamos a detenernos ahí hasta la próxima. ¿Les Una parece bien? oración.